Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Jueves 28 de mayo de 2026, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los días jueves vamos con el cierre semanal de mercados. La guerra en Oriente Medio continúa siendo la variable principal de atención y un factor relevante en los movimientos, tanto el mercado local como los mercados globales. Por ende, vamos a comenzar revisando avances relevantes en esa materia. Irán y Estados Unidos habrían alcanzado un acuerdo de entendimiento que aún está a la espera de la aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Durante esta semana, anteriormente, las esperanzas de un acuerdo de paz se vieron mermadas luego de que el ejército estadounidense llevó a cabo nuevos ataques en Irán ayer miércoles tras los ataques con drones iraníes contra buques mercantes en el estrecho de Hormuz. El memorando de entendimiento entre las partes, que como decíamos está a la espera de la aprobación del presidente Donald Trump, contiene una extensión del alto el fuego por 60 días, el inicio de una nueva etapa de negociaciones sobre el programa nuclear iraní, que ha sido el punto de conflicto y de permanente desacuerdo entre las partes, apertura del estrecho de Hormuz al tránsito marítimo sin restricciones y retiro de las minas instaladas por Irán en la zona en un plazo de 30 días. Este memorando aún contiene algunos puntos de cautela, como la falta de confirmación oficial por parte de Irán y Estados Unidos y alguna diferencia aún entre las partes respecto a aspectos relacionados con el programa nuclear. Este acuerdo representaría el mayor avance en este conflicto armado que ya se extiende desde febrero, en el cual Irán y Estados Unidos mantienen un alto al fuego prolongado desde principios de abril, mientras continúan las negociaciones con el estrecho de Hormuz prácticamente cerrado desde comienzos de marzo, lo que ha provocado la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia, ejerciendo presiones al alza en la inflación en el mundo y por ende dudas respecto a la trayectoria que debería seguir el manejo de la tasa de política monetaria por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos y el resto de los bancos centrales en el mundo, entre ellos, por supuesto, el Banco Central de Chile. Nuestra visión respecto al conflicto continúa siendo la misma. Esperamos que los avances del conflicto vayan en la línea que muestra este comunicado, es decir, acercamiento entre las partes y un desescalamiento del conflicto armado, lo cual provocaría una apertura del estrecho de Hormuz para que el precio del petróleo vuelva con el tiempo hacia precios mucho más cercanos a los que cotizaba antes del comienzo de la guerra, cerca de $75 por barril respecto al petróleo Brent, y al mismo tiempo vemos una disminución de la presión inflacionaria en el mundo, lo cual en el mediano plazo haría que los bancos centrales vuelvan a evaluar eventuales recortes en las tasas rectoras de los países, lo que por supuesto favorece el rendimiento de la renta fija, renta variable, apoyando también mejores retornos en fondos mutuos de renta fija local y por supuesto también para acciones locales. Respecto al mercado local, no tuvimos cifras relevantes que comentar durante esta semana. Hemos visto retrocesos en los fondos mutuos de renta fija que forman parte de nuestra recomendación de inversión, principalmente por presiones inflacionarias tanto en Chile como en el mundo, producto de la guerra en Medio Oriente, escenario que nos parece debiese ser pasajero e ir mejorando a medida que avancen las gestiones de paz en la guerra en Oriente Medio, y como decíamos, eso ejerce una presión bajista al precio del petróleo y disminuyan las presiones inflacionarias tanto en Chile como en el mundo. Revisamos fondos mutuos de renta fija local, hoy de Sura AGF, aliado estratégico de Upside Capital en la distribución de instrumentos de inversión, así como el uso de los mismos para llevar a cabo las estrategias de inversión sugeridas a clientes de Upside Capital. Son todos los fondos mutuos de renta fija de Sura AGF que componen nuestra estrategia de inversión. Fondo Sura Renta Local UF, que muestra una caída del 0.15% durante el mes de mayo y un avance durante 2026 del 3.17%. Por otro lado, el fondo Sura Renta Bonos Chile retrocede un 0.27% en lo que va de mayo, con un alza durante 2026 del 2.7%. Como decíamos, a medida que mejoren las condiciones para los mercados mundiales, esa mejora también se verá en nuevas alzas en la renta fija local. Cabe destacar que el retorno durante 2026 de estos fondos prácticamente duplica a el fondo Sura Renta Depósitos Chile, tomándolo como referencia del mundo money market y depósitos a plazos, que solamente avanza durante 2026 un 1.35%. El IPSA ha cotizado hoy con un alza del 0.21% en 10.860 puntos, a la espera probablemente de mostrar mejores retornos una vez este eventual acuerdo entre Estados Unidos e Irán se materialice. Mantiene el IPSA también factores positivos con potencial alcista para sus cotizaciones, entre ellos los eventuales efectos positivos en nuestra economía de, por ejemplo, la ley de reconstrucción que se tramita en el Congreso, entre otras variables. El IPSA mantiene un retorno durante los últimos 12 meses del 32.19% y un avance durante 2026 del 3.98%. Como decíamos, el IPSA forma parte de nuestra recomendación de inversión a través de fondos mutuos mediante Sura AGF, Fondo Sura Selección Acciones Chile, mantiene un retorno del 23.61%
1% durante los últimos 12 meses y Fondo Tobesca Chile Equities mantiene un retorno del 26.49% durante los últimos 12 meses. Dólar peso tenía una semana con baja volatilidad. La apertura el día lunes fue en 892, tocó máximo el día martes y hoy jueves en 896 y mínimo hoy también en 888. El cierre de hoy jueves fue en 891 pesos. Como decíamos, dólar peso mantiene sus cotizaciones en un canal lateral, por la parte superior en 910 pesos, por la parte inferior en 883 aproximadamente. Y nuestra visión respecto al tipo de cambio, con una mirada de mediano a largo plazo, es de una presión bajista para el dólar en Chile, en línea con una eventual recuperación del peso chileno frente al dólar, mediante una recuperación también de la economía local, que recordemos tuvo un primer trimestre de contracción, recorte de la tasa de política monetaria de Estados Unidos una vez termine la presión inflacionaria desde la guerra en Oriente Medio. El mercado debería volver a esperar recortes en la tasa de política monetaria, aunque no es lo que ocurre hoy. Nuestra visión en Upside Capital al respecto, vemos que es una sobrereacción del mercado y por ende a mediano o largo plazo vemos potenciales recortes en la tasa de política monetaria que también debilitaría las cotizaciones del dólar en Chile. Objetivos de mediano plazo, 850 pesos por dólar. Por último, respecto al calendario económico de Estados Unidos, tuvimos cifras relevantes que comentar. Hubo una revisión a la baja del Producto Interno Bruto trimestral del primer trimestre de Estados Unidos al 1.6% desde el 2% en la revisión anterior. Y la cifra más relevante de la semana, precios del gasto de consumo personal, medición preferida por la Reserva Federal para evaluar el comportamiento de los precios. En su medición mensual avanzó un 0.4% y en su medición mensual subyacente avanzó un 0.2%, ambas cifras por debajo de las estimaciones del mercado, lo cual es una buena noticia para la economía norteamericana, porque junto con la revisión del Producto Interno Bruto a la baja y una inflación en su medición mensual por debajo de las estimaciones del mercado y en su medición anual en línea con las estimaciones del mercado, son factores que apoyan expectativas mayores respecto a potenciales recortes de tasa de política monetaria por parte de la Reserva Federal. Con prácticamente 5 meses cerrados de este 2026, es importante destacar el buen retorno de los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos, 5.42% en el año arriba Dow Jones, S&P 500 un 10.48% y Nasdaq índice tecnológico un 15.81%. Retornos de estos tres índices respaldados también por una temporada de resultados del primer trimestre en que los beneficios crecieron un 19%, al ritmo más rápido en 4 años, y alrededor del 80% de las empresas superaron las estimaciones de los analistas, tanto en ventas como ganancias. Renta variable norteamericana continúa siendo parte de nuestra estrategia de inversión a través de fondos mutuos diversificados de renta variable extranjera, en el caso de Sura AGF, cartera Sura multiactivo agresivo con un avance del 20.59% durante los últimos 12 meses, y en un perfil de riesgo más moderado, Sura multiactivo moderado con un avance del 14.38% durante los últimos 12 meses. Muy bien, eso es todo por hoy, que tengan un excelente cierre de semana, nos encontramos el día lunes para la apertura semanal de mercados. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.